el 28 de abril de 1944, en las frías aguas del Canal de la Mancha, murieron más soldados estadounidenses que en la playa de Omaha durante el día D. Pero no fue contra el enemigo en Normandía. No fue contra las murallas del Atlántico de Hitler. Fue en un ensayo, un entrenamiento secreto, que terminó en tragedia. Más de 700 jóvenes soldados desaparecieron en una sola noche, quemados, ahogados, congelados, muchos nunca recuperados. Y lo más terrible, su historia permaneció oculta durante décadas. La Segunda Guerra Mundial se encontraba en su punto de inflexión. Tras Stalingrado y el Alamein, los aliados habían recuperado la iniciativa. En Italia, los ejércitos avanzaban hacia Roma. En el este, el Ejército Rojo empujaba hacia Polonia, pero la guerra no terminaría, hasta abrir un segundo frente en el corazón de Europa. Ese frente tenía nombre: Operación Overlord. La invasión de Francia sería el mayor desembarco anfibio de la historia. Más de 5.000 barcos, casi 11.000 aviones, un ejército de 150.000 hombres, en las primeras 24 horas. Pero no se podía improvisar. Un error podría costar la guerra. Para ensayar, los aliados eligieron un rincón aislado del sur de Inglaterra, Slapton Sands, en Devon. Su playa de grava, con pendiente suave y mar embravecido, imitaba a la perfección Utah Beach, en Normandía. Pero había un problema. Allí vivían miles de civiles británicos, campesinos, pescadores, familias enteras. En diciembre de 1943, más de 3.000 personas recibieron una orden implacable: abandonar sus hogares en 6 semanas. Pueblos enteros quedaron desiertos. Las granjas se convirtieron en trincheras, los campos en campos de tiro. La guerra había llegado a Inglaterra. El ensayo recibió un nombre en clave: Exercise Tiger. Participarían 9 barcos de desembarco tipo LST, Landing Ship, Tank, monstruos de acero de más de 100 metros de eslora, capaces de transportar 500 hombres, tanques Sherman, camiones, jeeps, armas, combustible, pero tenían un defecto fatal: eran lentos, apenas 10 nudos de velocidad. Barcos enormes que tardaban minutos en maniobrar, en aguas infestadas de submarinos y lanchas torpederas alemanas. Eran presas fáciles. A bordo, los jóvenes soldados norteamericanos esperaban su turno. Algunos escribían cartas a casa. Otros jugaban a las cartas, riendo nerviosos. La mayoría intentaba dormir. El aire estaba cargado de humo, sudor y miedo. El 27 de abril comenzó el ejercicio. La jornada debía simular el bombardeo previo al desembarco, pero un error de coordinación resultó devastador. Los cañones de la Royal Navy dispararon demasiado pronto. La artillería cayó sobre la playa, justo cuando los soldados estadounidenses avanzaban hacia la costa. Murieron decenas, heridos, gritos, confusión. Era un desastre, y solo era el primer día. El mando decidió seguir adelante. El día D estaba a semanas de distancia. No había tiempo para dudas. Lo que los mandos no sabían era que al otro lado del canal, la Kriegsmarine estaba en movimiento. En la noche del 27 al 28 de abril, 9 lanchas rápidas alemanas, las temidas Schnellboote o E-Boats, zarparon de Cherburgo. Eran pequeñas, rápidas, silenciosas. Podían alcanzar los 40 nudos. Sus torpedos, lanzados a baja altura, eran casi imposibles de detectar. Para los marineros estadounidenses, aquellos tiburones de acero eran una amenaza invisible. El convoy de LST avanzaba despacio, en fila. Un destructor británico debía escoltarlos, pero días antes había chocado y no fue reemplazado. Los barcos estaban casi desprotegidos. Los radares detectaron movimiento alemán, pero la advertencia tardó en llegar. La suerte estaba echada.
A las 2 de la madrugada, los torpedos impactaron. El primero golpeó al LC-507. La explosión convirtió la bodega en un horno. El combustible ardió. El humo llenó los compartimentos. Los hombres atrapados bajo cubierta murieron asfixiados o carbonizados. Quienes lograron subir a cubierta saltaron desesperados al agua, pero el mar estaba cubierto de llamas. Pocos minutos después, el LST-531 fue alcanzado. Un solo torpedo bastó. Se partió en dos. El barco se hundió en menos de 6 minutos. Más de 400 hombres se fueron con él, sin posibilidad de escapar. El LST-289 fue golpeado, envuelto en llamas. Milagrosamente, no se hundió, pero su cubierta quedó sembrada de cadáveres. El canal estaba helado. 9 grados. El cuerpo humano pierde fuerzas en minutos. Muchos soldados saltaron sin chalecos salvavidas. Otros lo llevaban mal colocado. El peso del equipo, rifles y mochilas, los arrastraba al fondo. Algunos se aferraban entre sí para no hundirse. Otros gritaban los nombres de sus compañeros. Otros rezaban en silencio, con los labios morados. En esa noche oscura, cientos se ahogaron lentamente. Nadie acudía en su ayuda. El mar era una tumba infinita. Cuando amaneció, las aguas estaban llenas de cuerpos y restos. En total, 749 hombres murieron, más que en Utah Beach durante el día D. Pero esto era solo un ensayo. El alto mando entró en pánico. ¿Y si los alemanes habían capturado oficiales con información secreta? ¿Y si sabían la fecha exacta de la invasión? Si eso ocurría, toda la operación Overlord estaba perdida. La orden fue inmediata. Silencio absoluto. Los cuerpos recuperados en secreto. Las familias recibieron telegramas ambiguos. Los periódicos nunca informaron. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía. El mundo recuerda Omaha, Juno, Sword, Gold y Utah. Recuerda la lucha desesperada bajo el fuego alemán. Recuerda la victoria. Pero antes de ese día, hubo otro sacrificio, un sacrificio enterrado bajo capas de secreto. Una masacre silenciada por la urgencia de la guerra. Durante décadas, los supervivientes de la Operación Tigre apenas hablaron. Algunos juraron guardar silencio. Otros murieron sin contar lo que vieron. Hoy, en las profundidades del Canal de la Mancha, los restos de aquellos barcos siguen allí, cubiertos de algas, oxidados, olvidados. Junto a ellos, los cuerpos de cientos de jóvenes que nunca llegaron a pisar Francia. La historia recuerda a Normandía como el comienzo de la liberación de Europa, pero pocos saben que la verdadera carnicería comenzó antes, en silencio, en secreto, en un ensayo que terminó en masacre.